Saludos fraternales y ante todo nuestro agradecimiento a los organizadores del segundo Simposio Internacional de Protección de Plantas por permitirnos compartir con ustedes esta presentación denominada Enfoque Una Salud en el manejo del suelo y plagas agrarias, selección de casos de estudio. El contexto actual que influye sobre la salud de los suelos, las plantas individuales y los cultivos en general está marcado por el cambio global. Este a su vez se expresa por la expansión demográfica, el incremento del flujo de viajeros y de migrantes. Se calcula que cerca de 12 millones de personas se mueven diariamente por los aeropuertos del mundo y que llevan consigo muchas de ellas fragmentos vegetales, semillas, etcétera, que pueden ser portadoras de plagas. Los cambios en los patrones poblacionales y también los cambios en el uso de la tierra. Y todo lo que tiene que ver con los eventos extremos y las consecuencias que estos traen en la aparición de plagas y enfermedades en animales y plantas. El deterioro de los ecosistemas naturales y la biodiversidad debido a la introducción y propagación de plagas. La intensificación de los sistemas agropecuarios con el consiguiente impacto sobre los suelos y la biodiversidad. La presencia de plagas emergentes, reemergentes e invasoras. El estado de los suelos, que a nivel mundial se calcula que más del 50% de los suelos tienen algún tipo de degradación. La contaminación ambiental, cuando hablamos de polvos, plaguicidas, metales, plásticos, y la resistencia de muchas poblaciones de plagas a diferentes productos químicos. En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Organización Internacional de Epizotia tomaron formalmente el concepto de una salud, con el objetivo de abordar los problemas sanitarios en la interfaz hombre-animal-ambiente. Y de ahí salió la llamada Nota Conceptual Tripartita de Hanoi del año 2010. En aquel momento se hablaba ya de la posibilidad de que una pandemia azotara la población mundial y que el 25% de esta fuera afectada. En el año 2020 aparece la COVID-19, producida por un virus que afectó no solo la salud de las personas, sino también la economía mundial y que puso en evidencia una vez más que el trabajo con el enfoque de una salud era necesario y era un imperativo para los gobiernos del mundo. El concepto de una salud es un enfoque para diseñar e implementar programas, políticas, legislación e investigación en múltiples sectores. Y es un concepto que se encuentra todavía en evolución. La necesidad de un enfoque interdisciplinario y multisectorial en el manejo de la salud de los humanos, los animales y los ecosistemas es lo que mueve al concepto de una salud. Y es una estrategia para diseñar el tipo de trabajo que se deben acometer, por ejemplo, en una de las áreas de trabajo que nos ocupa, que es la seguridad alimentaria. De manera general, cuando se aborda el enfoque de una salud, los diagramas que aparecen es como si fuera una sombrilla y debajo aparecen múltiples disciplinas que deben trabajar de manera interrelacionada para llegar a manejar la salud de los ecosistemas. En una simplificación de este diagrama aparecen 3 círculos donde se habla de la salud humana, animal y del ecosistema, quedándolo relacionado con la salud del suelo y de las plantas, que es el objeto de trabajo de nuestra especialidad, englobada dentro del ecosistema. De ahí que en este enfoque holístico, transdisciplinario y multisectorial, las especialidades de ecología, ecotoxicología y todo lo que tiene que ver con las prácticas culturales son concebidas en el manejo de los ambientes. Sin embargo, la relación que existe entre la salud del suelo y la salud de los otros dominios fue dictaminada desde inicios del siglo pasado por Albert Howard, quien es considerado hoy el padre de la agricultura orgánica, y quien decía en su libro El suelo y la salud
que la salud del suelo, las plantas, los animales y el hombre era una y era indivisible. Posteriormente, a mitad del siglo pasado, la doctora Everett Bayford, en su libro El suelo viviente, sintetiza los argumentos que relacionan la salud humana, la del suelo, las plantas y los animales. De hecho, cuando se buscan, utilizando palabras clave, artículos en bases de datos internacionales relacionados con la sanidad vegetal, aparecen en letras más grandes la palabra planta, salud, plagas y suelo. Es precisamente por esta importancia que tienen los suelos que el año 2015 fue considerado el Año Internacional del Suelo, precisamente por los servicios que los suelos ofrecen a la humanidad, con la provisión de alimentos, el secuestro de carbono que está relacionado con la mitigación de cambio climático, la purificación del agua, la regulación climática, el impacto que tienen los suelos en los ciclos de los nutrientes, siendo el hábitat de numerosos organismos, y además, como otras de las funciones, en la provisión de fármacos, de productos naturales para el combate de las plagas, pero también como sustrato donde hay diversos organismos que pueden ser perjudiciales al hombre y las plantas. De ahí que numerosas publicaciones en los últimos años hablan de que el suelo es el fundamento de la producción de alimentos y de la seguridad alimentaria. Es el primero de los 5 dominios que están concebidos en una salud y que son suelo, planta, animal, hombre y ecosistema. Funcionan como el mayor filtro y tanque de almacenamiento de agua de la tierra, teniendo una importancia crucial en este momento en que la sequía, producto del cambio climático, azota diversas poblaciones en el mundo. Contiene más carbono que toda la vegetación de la Tierra y por tanto regula la emisión de dióxido de carbono y otras gases con efecto invernadero. Y hospedan una tremenda diversidad de organismos que tienen importancia para el hombre, ya sean por los beneficios o también por el perjuicio que pueden provocar. Los agrónomos que estudiamos en los años 70 se nos hacía mucho énfasis en los años de la carrera de los parámetros físicos y químicos del suelo, lo que tenía que ver con pH, salinidad, materia orgánica, textura, capacidad de retención del agua. Sin embargo, la parte de microbiología de suelos no era tan abordada. El suelo ya se sabe que es una matriz compleja donde habitan millones de organismos que tienen importancia para el hombre y que además forman las llamadas redes tróficas del suelo. El suelo saludable, donde habitan organismos con diferentes funciones en los ciclos de los nutrientes, va más allá del antiguo concepto de suelo sano, que era el suelo libre de patógenos. En los últimos años, la fracción biológica del suelo ha recibido una tremenda atención, porque hoy se sabe que esos organismos que habitan los suelos y que pueden ser del orden de los millones de organismos por metro cúbico, están relacionados con la formación del propio suelo, con el ciclo de los nutrientes y que resultan en el mantenimiento de los ciclos globales de carbono y nitrógeno, en la fertilidad de los suelos y en la provisión de sustancias útiles. Pero también en la presencia que tienen en esos suelos organismos que pueden ser causantes de enfermedades en el hombre y en los animales. Y entre ellos se sitúan un grupo de bacterias como puede ser la bacteria del anthrax, como puede ser Legionella o protozoos como Neisseria, que produce meningitis en los humanos y que en los últimos tiempos ha sido objeto de noticia su aparición en aguas y suelos en diferentes partes del mundo. Por último, y no menos importante, también se habla de los contaminantes que tienen los suelos y que también son objeto de trabajo de la sanidad vegetal, porque numerosos contaminantes químicos que provienen precisamente de la aplicación de plaguicidas y fertilizantes entran en las cadenas tróficas que están, de las redes tróficas que están en los suelos y pueden llegar a los humanos. Y por último, hace aproximadamente 2 semanas,
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas emitió una alerta sobre las contaminaciones por plástico en la agricultura y que tienen que ver con la presencia de macroplásticos provenientes de las cubiertas que se utilizan en la producción de muchos cultivos intensivos, en las casas de cultivo y en los envases de los productos. Y que además los micro y nanoplásticos que aparecen hoy recubriendo un grupo de productos químicos que se están aplicando en la agricultura. En el caso de los fitosanitarios también, por supuesto, nuestro objeto de trabajo son las plantas. Las plantas que son la base y estructura de los ecosistemas terrestres y que son el soporte vital de la nutrición humana, al ser el segundo dominio del cual se alimentan el hombre y los animales. El ámbito de la sanidad vegetal también es el de conservar el buen estado sanitario de los suelos, las plantas individuales y las poblaciones, ya sean manejadas o silvestres, así también como de los productos agrícolas, forestales y las colecciones de germoplasma. Y tenemos también como un gran reto la prevención de la dispersión de las plagas, sabiendo, como hablamos al inicio, de que millones de personas se trasladan diariamente en el mundo y que un mundo globalizado es también un mundo muy adecuado para la transmisión de plagas de un lugar a otro. Las plagas, que son consideradas cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o patógeno dañino que afectan las plantas o los productos vegetales, tienen como hábitat o vía de transmisión el suelo, las semillas, el agua, los vientos y los vectores, pero fundamentalmente el hombre. Estas plagas habitantes del suelo, o que transcurre todo su ciclo, o que alguno de sus ciclos transcurre en este medio, constituyen objeto de trabajo en el enfoque de una salud. En muchos libros de texto aparece como ejemplo de un hongo que causó un desastre sanitario en los humanos, a Phytophthora infesta, precisamente que causó la hambruna que azotó a Irlanda entre 1845 y 1852, donde se calcula que alrededor de 1 millón de personas murieron y otros 2 millones tuvieron que emigrar. En los últimos años resultan muy comunes los brotes de langosta en países africanos. Otro agente causante de plaga, que fue el hongo causante de la roya del café, produjo también migraciones en Centroamérica en los últimos años. Y un virus, como el virus del mosaico de la yuca, afectó esta raíz que constituye alimento fundamental de diversas poblaciones en África. Por su parte, un nematodo como Bursaphelenchus xylophilus también afectó poblaciones forestales en Japón, en Europa y en los Estados Unidos. Por ello, hablando de la importancia que tienen el suelo y las plantas como dominios individuales en el enfoque de una salud, figura relacionada con los 3 círculos debe ser reacondicionada para que los suelos y las plantas aparezcan como dominios independientes dentro del enfoque de una salud, tratando de llamar la atención de decisores e investigadores acerca de la importancia de estos 2 dominios individuales en este enfoque. Después de las reuniones sostenidas en Cuba, donde diversos investigadores plantearon la necesidad de que tanto suelo como plantas aparecieran como dominios individuales en el enfoque de una salud, se aprobaron los programas nacionales de bioinsumo y el de manejo y conservación de suelo. De ahí que en el año 2021 se aprueba la Estrategia Nacional de una Salud para lograr una óptima salud de personas, animales, plantas y ambiente mediante acciones de prevención, control y respuesta rápida a través de la colaboración intersectorial y multidisciplinaria, pasando a ser proyectos integrales donde trabajan no solo lo relacionado con la sanidad vegetal y del suelo, sino también con lo establecido para la salud del hombre y los animales por la presencia de patógenos en suelos y en plantas.
De ahí que, a pesar de que el CENSA en el año 1980 fue fundado como Centro Nacional de Salud Animal, en el año 81, donde todavía no se hablaba del enfoque de una salud, pasa a tener también un área de protección de plantas, tratando de interrelacionar las investigaciones en la esfera animal y vegetal. Y posteriormente, en el año 94, se le incorpora también al centro la función en investigaciones relacionadas con salud humana. Lo que vamos a presentar a continuación son algunos ejemplos de proyectos que se desarrollaron de manera conjunta con instituciones cubanas y extranjeras en el marco o enfoque de una salud. Uno de los temas de trabajo relacionados con salud de suelo comenzó a abordarse en el año 2017 con una colaboración con Noruega y hemos trabajado en lo relacionado con los nemátodos como bioindicadores. Los nemátodos son organismos muy abundantes. Se calcula que el 80% de los animales que pueblan la tierra son nemátodos y ellos tienen características que los hacen muy asequibles para el trabajo para determinar la salud de los ecosistemas, por ser muy abundantes y porque son diversos taxonómica y funcionalmente. Hay 5 grupos funcionales de nemátodos en los suelos. Están los nemátodos depredadores, los herbívoros, que son los que son parásitos de plantas, los omnívoros, fungívoros y bacteriófagos. Determinando diferentes índices que están relacionados con las poblaciones de nemátodos, podemos llegar a caracterizar diferentes agroecosistemas. Y en la figura que se les presenta aparecen 2 fincas productoras de frijol en la provincia de Mayabeque, donde se puede ver que la finca que está ubicada en Guine está más perturbada que la finca que está ubicada en San José de las Lajas. Y eso está relacionado precisamente con el alto uso de insumos químicos aplicados a los suelos que tiene esta finca de Guine. Este tipo de estudios, que tienen mucha novedad, están siendo desarrollados para demostrar a los agricultores cuál es el impacto que tiene sobre la salud de los suelos la aplicación de diferentes prácticas. Los estudios de biodesinfección comenzaron en el CENSA sobre finales de los años 90. La biodesinfección tiene como antesala la biofumigación, con los trabajos de Kierkegaard y Martinsen en el año 93, donde trabajando con raíces de crucíferas determinaron que la liberación de volátiles de isotiocionato de metilo era factible de utilizar para el control de diferentes patógenos de suelo. En los años 2000 se incorpora a un equipo de investigación español liderado por el doctor Antonio Bello, la doctora Luisa Díaz Pirulicha y posteriormente el doctor Iván Castro Lizazo, ambos de la Universidad Agraria de La Habana y que formaban parte desde ese momento del equipo de investigación del CENSA. Se desarrollaron diferentes investigaciones tanto en España como en Cuba, que fue más allá del uso de las brasicas, donde se incorporaron NIN, restos de cosecha, vinazas y diferentes plantas que tuvieron un efecto positivo sobre el desarrollo de las plantas y un efecto negativo, o sea, detrimental, sobre las poblaciones de nemátodos, fundamentalmente agalleros. Esta táctica está recogida en diversos textos en Cuba y aparece en el último Manual de Producción Protegida de Hortalizas, editado en el 2020 por el Instituto de Horticultura Liliana Dimitrova. Es una práctica muy factible porque utiliza los restos de cosecha verde, se incorporan al suelo y se aprovechan los metabolitos que se liberan en el proceso de descomposición de estos materiales en el suelo. Una de las prácticas que también están siendo estudiadas desde hace aproximadamente 4 años, con un proyecto donde participan más de 11 instituciones cubanas y 2 instituciones suizas, es en la producción y uso de biocarbón. El término en inglés es biochar y es muy común en estos momentos encontrar abundante literatura sobre la introducción de carbón vegetal en los suelos para mejorar su estructura y la salud de los mismos. El biocarbón es fundamental en el mejoramiento del suelo, pues se plantea que tiene un impacto sobre el pH, la conductividad eléctrica del suelo y además se puede utilizar enriquecido con abonos orgánicos como humus y compost, con agentes de control biológico, que es una de las temáticas de trabajo que lleva el CENSA, aplicando estos biocarbones de conjunto con
con cepas de Trichoderma perellum y con Poconia clamidosporia, y también enriquecido con bacterias. Hay un ejemplo muy favorable que lleva a la estación experimental de Indio Atuey en Matance, enriqueciendo estos biocarbones con un producto denominado IH+, que tiene como bases microorganismos eficientes. En los últimos meses hemos desarrollado también aplicaciones de estos biocarbones enriquecidos con un producto bacteriano denominado Levame y que ha tenido un impacto positivo no solo en la producción de las plantas, sino también en su salud, al disminuir la frecuencia de aparición de enfermedades fúngicas relacionadas con patógenos edáficos. En el caso de los agentes de control biológico, hemos trabajado en los últimos años con el desarrollo de los nematodos entomopatógenos, que son un complejo simbiótico entre un nematodo y una bacteria. En este caso, la cepa de nematodos entomopatógenos que ha desarrollado nuestro centro desde el año 1994 ha sido identificada y secuenciada por la doctora Raquel Campos Herrera, experta mundial en la temática, y su secuencia se encuentra depositada en el GenBank y se trata de una cepa de la especie Heterorhabditis amazonensis. En los últimos tiempos hemos estado haciendo también un grupo de investigaciones conducentes a la obtención de nuevos aislados de lugares donde se sabe o está documentado que no se ha aplicado ningún agente de control biológico. Y hemos encontrado en algunos sitios no perturbados unas 5 nuevos aislamientos, fundamentalmente del género Heterorhabditis. Este nemato está siendo producido en más de 30 laboratorios en todo el país y se ha utilizado para el manejo de diversas plagas con impacto mínimo en los ecosistemas, de ahí que es uno de los productos que no necesita registro sanitario. Como conclusiones de este trabajo podemos plantear que suelo y plantas aparecen enmarcados en el enfoque de una salud de manera general dentro del ecosistema. Sin embargo, la importancia de ambos dominios justifica su indicación explícita en el mismo para llamar la atención de actores sociales de las funciones que tienen ambos en la salud del ecosistema. El suelo representa el primero y base indispensable de todos los dominios de una salud, de ahí que constituye también un importante punto de trabajo de los fitosanitarios de manera conjunta con los especialistas de suelo y los microbiólogos de suelo. En Cuba, los programas nacionales de bioinsumo y de mejoramiento y conservación del suelo representan en estos momentos herramientas esenciales en la estrategia cubana para el logro de una salud. De ahí que no solo los proyectos que están en curso, sino los que se están presentando, son ya proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales. Y el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias y de varias instituciones en el marco de estrategia Una Salud contribuirá al manejo adecuado del suelo y las plantas en el sector agrario y representa una oportunidad para fortalecer la colaboración internacional y nacional. Gracias por su atención y no queríamos culminar sin también agradecer a los proyectos que se desarrollan en estos momentos y que han sido soporte para todas las investigaciones que hemos compartido con ustedes, así como expertos tanto nacionales como internacionales que han colaborado para la formación de nuestro personal en el CENSA. De igual manera, no queríamos culminar sin invitarles a participar en el 4º Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria, que tendrá lugar en mayo del 2023 en Varadero, donde tendremos una sesión de salud del suelo y plantas y su impacto en los sistemas. Muchas gracias.